Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... Hoy ¿Eh? toca pelis ¿Cuándo? y toca Boo, del año 2006. Bicho. Es una película dirigida por William Friedkin, Un ¿sí? conocidísimo William Brecken. El conocidísimo y muy respetado entre su círculo de colegas. Es una especie de thriller psicológico, de estos donde los personajes creen ver cosas que no están y el espectador no termina de entender, como, o por lo menos yo, qué cosa es real y qué cosa es delirio, hasta un punto bastante avanzado de la película. Acá seguimos la historia de Agnes, que es una chica que trabaja de mesera en un bar. Está separada de un hombre que después nos enteramos de que salió de la cárcel y rompe toda orden perimetral para llegar a su casa, golpearla, sacarle dinero, amenazarla, etcétera. Tiene juntos un hijo muerto o por lo menos desaparecido. Conté toda la Este, peli en el medio. sí, ponele. Y bueno, después se conoce con Peter, un excombatiente de guerra, que también le cuenta a ella un montón de cosas, cada vez menos creíbles, y van cayendo juntos en un círculo quizás de delirios, quizás de ciencia ficción, si querés. ¿Tenés algo para agregar a mi pequeña sinopsis? Eh. No. Mejor lo comento cuando estemos hablando de guión y otros demás. Bueno, a los tibios los escupe el diablo. Sí. Y van a ver bandas que no Cinematografía. conocen. Sí, es una de las cosas que hace el demonio. No, a los Cinematografía. tibios. No lo metan al demonio en esto. Me gustó mucho la cinematografía. Me parece que estamos ante una de estas cosas que donde todos los distintos departamentos de la producción trabajan en conjunto para que la pieza quede redonda. Y creo que acá lograron una coherencia entre la estética, el sonido, los efectos. Se logró un trabajo redondito entre todos, ¿no? Como todos poniéndose al servicio de la producción en común. Y bueno, por eso estoy muy a favor de la cinematografía. Después hablaremos de todo lo demás. La imagen me parece que era de muy buena calidad, todo el tiempo. No noté ningún tipo de problema con eso. También hubo algún pantallazo delirante en alguna escena puntual. Me parece que estuvieron siempre muy bien colocados en los momentos, con una repentinación bien trabajada y con ruidos o sonidos también muy acordes a lo que intentaban generar. Bueno, los enfoques, esto que yo siempre digo, me parecieron bien seleccionados, causaron cierto impacto, en los momentos obviamente en los que buscaban causar impacto, este, sin perder el foco de lo que venían mostrando, ¿sí? Bueno, aparecía un bicho gigantesco en la cámara, bueno, no gigantesco, pero sí en primerísimo plano, pero no te hacía perder el hilo de lo que estaba pasando, sino que era solamente un aviso de lo que podía estar generándose en ese mismo momento. Las tomas a mí me gustaron, el movimiento de cámara me pareció interesante, no inventaron nada. No inventaron nada, pero estuvieron al servicio totalmente de generar el suspenso que se buscaba en muchos momentos, o al menos conmigo generaron ese suspenso. Bueno, habiendo momentos de enfoque más tradicional, esto de mostrar a una persona cuando habla, después mostramos la otra, etcétera, y otros donde la cámara ponele que temblaba o se movía con la misma incertidumbre de los personajes y por lo tanto se las contagiaba a los espectadores, cosa que a mí me fascina cuando ocurre. El sonido también me gustó mucho, a la altura de todo lo demás que vengo nombrando. Creo que pocas veces o nunca hubo música agregada, más allá de la necesaria por haber un bar en el medio de todo esto, o no sé, algún personaje escuchando la radio, este, pero nunca hubo música de consola, digamos, sonando arriba de todo. Creo que me estoy eh, convenciendo yo mismo de que la música agregada es un arma de doble filo y generalmente la vienen usando mal, por lo menos las películas que venimos marcando este detalle, yo por lo menos. Acá no se usó, creo no recordar que se haya usado, así que estoy muy a favor de que no haya usado. El sonido ambiente me pareció increíble, correcto. Todo sonaba crudo, todo sonaba muy real, todo sonaba muy en carne viva, muy descarnado, para mencionar una película que vimos hace poco. También hubo, como ya dije, en estos pantallazos, imágenes sacadas de contexto en medio de cierta escena puntual, como por ejemplo la escena de sexo que tienen los dos protagonistas, un pantallazo en el medio de distintas cosas. También siempre me gustaron, y también me gustaron esos sonidos agregados. Eh, También me gustó esa escena del sexo, me parece que la trabajaron con mucha delicadeza, que como decíamos, si no me equivoco, en A Very Long Engagement, perdón por compararla con semejante pieza, pero acá la escena del sexo tuvo algo de intimidad, algo de dos personas que se necesitaban, dos personas que necesitaban este momento de compartir con alguien, de abrirse con alguien. Me parece más que cualquier escena de sexo normal, así que la disfruté, si querés. Em, bueno, párrafo aparte. Me gustó mucho el lugar donde todo ocurrió.
no solo hablo de la habitación del motel, sino todas las locaciones, el calor y la humedad que se sentían muy, muy presentes todo el tiempo, la tierra, el pasto, la suciedad, una búsqueda de un lugar suburbano y no desarrollado, o sea, no explotado, no asfaltado del todo, no había mega edificios, era un lugar más bien alejado, más bien que da a rural, da a un lugar donde suceden las cosas, ya lo vamos a hablar en guión. Y por último, y ya lo hablaré también en guión, sentí como sacado de contexto de todo lo que venía pasando cuando le cubrieron todo de aluminio. No creo que haya encajado del todo con lo que veníamos viendo, porque se manejaban con cierta sencillez, con cierta falta de presupuesto los actores, o sea, como que o los personajes, quiero decir, y de la nada consiguieron un montón de aluminio y se tomaron un laburazo de cubrirlo todo. Bueno, como que eso fue muy cliché y muy poco, me pareció a mí, acorde ¿Cliché a la en qué historia. sentido? Y que siempre siempre cuando hablamos de delirante, lo primero que se nos ocurre, y hablo de películas y series, es cubrir todo de papel aluminio. O no me Dame un equivoco. ejemplo. Bueno, el primero que se me viene a la cabeza rápido es el de Better Call Saul, el padre, el hermano mayor de Jamie, si no me equivoco. Nunca vi Better Call Saul. Dame un ejemplo que es antes del 2006. Deberías. Buena pregunta y lo voy a pensar mientras vos nos hablas de cinematografía. Bueno, muy bien. Me pareció una película bastante disfrutable en estos sentidos, en el aspecto del visual, el sonido me parece que estaba ahí, cada tanto nos introducía algún sonido de insectos, si mal no recuerdo, y que me parece que era apropiado, ¿no? Como que la película estaba plantada en dos aspectos diferentes que son por ahí no el mundo real y estas alucinaciones de parte de Peter y luego de Agnes también. Me parece que, digamos, en ese sentido lo logra transportarte muy bien, estas sensaciones de paranoia, de miedo, de que, digamos, están ante una amenaza casi imposible. Aunque, como digo, como también está desde el punto de vista de lo realista, desde lo que efectivamente está pasando, es como que nunca terminas de creer, sino más bien estás participando en ver cuán lejos empiezan a caer en las conspiraciones, ¿no? Estas ideas paranoicas de lo que les está pasando y culpa de quién y por qué y demás. Que bueno, son simplemente elementos que me parece que estuvieron bien reflejados. No fueron tan intensos como en el caso de otras películas. No, obviamente podríamos hablar de Fear and Loathing in Las Vegas, ¿no? Sí. Como un ejemplo, pero simplemente podría hablar de que hay un tono de eso, ¿no? Hay un tono de lo delirante y lo perdido y lo que no logras definir para tus personajes, pero obviamente sin la escala que tiene eso y sin estar constantemente digamos, sin frenar, ¿no? Esto era, como digo, ahí en el medio de dos mundos, tal vez, por así decirlo. Que eso me parece que funciona y no funciona. Si bien no estoy de acuerdo, digamos, que me resulte tan chocante lo que vos decís, eh, todo esto del aluminio y demás, no me molesta, no me parece mal hecho, pero sí me parece que ahí te genera un salto de tiempo que en el cual, digamos, como que por ahí nos perdimos lo que estaba pasando con los personajes y hubiese estado bueno participar en eso, ¿no? Con una simple escena. Pero me parece como decir muy poco. El resto me parece que está muy bien logrado. Había escenas, ¿no?, en las que se veía, parecía como si la casa estuviese siendo atacada y demás, y me parece que estaba bien hecho, ¿no? Sí, Que se escuchaban, me olvidé de mencionarlo, pero eso estaba muy bueno. que se escuchaban los helicópteros dando vueltas y cosas por el estilo, y nada, eso. Realmente te hacía pensar de que se venía el mundo abajo, ¿no? Sí, Realmente sí, eso ahí te conectaba a la situación que estaban viendo ellos, así que nada, estuvo bueno. Me parece que eso, que hicieron un buen trabajo, que quisieron asemejarse a otras películas, pero obviamente poniéndose a una distancia diferente tal vez, ¿no? De Ujú. la locura y la adicción de los personajes, lo cual me parece también recalcar que algo que como la película la vemos más o menos desde el punto de vista de Agnes y de Peter, en el medio no logramos entender que ellos están constantemente drogándose, ¿no? Como pasa cuando después entra este doctor que lo está buscando a Peter y se da cuenta, ¿no?, que ahí tiene una pipa que, si no me equivoco, es de crack. Sí, creo que sí. Por cómo se veía, ¿no? Eh, pareciera ser de crack. Pero bueno, no, o sea, claramente había una ingesta ahí de otras cosas, ¿no?, que lo llevaba a un estado bastante susceptible, digamos, a todas estas situaciones, ¿no? Personas vulnerables en muchos sentidos. Y me parece que eso, que fueron bien representados y que además en el medio con otros detalles que digamos que van
construyendo todo este mundo de la situación de estos personajes y además que también, ¿no? Se ve interesante con todos estos tonos azules que utilizaron, tanto en el comienzo de la película como en el final. Cómo se ve todo esto en general está bien planteado y el sonido definitivamente lo acompañó y fue, digamos, un gusto en ese sentido. Vemos. Sí, sí, voy a coincidir y también aclaro que esto que yo dije del aluminio me pareció un detalle y estuve 15 minutos seguidos hablando bien de la cinematografía, así que claramente no fue algo que me arruinó la película. Y pensé un ejemplo y es cuando Bart empieza a tomar una pastilla que lo calma en teoría y se empieza a perseguir y empieza que termina robándose un tanque del ejército y disparándole eh, ay, ¿cómo se llama? A un satélite ruso. Ujú. Bueno, ahí lo primero que hace es cubrirse la cabeza de aluminio. Ah, pero embadurnó toda la... Pues ellos no tenían un coso de aluminio. En la cabeza no, pero sí, bueno, no importa. ¿En serio no coincidís con que es un estereotipo del perseguido delirante el aluminio? Sí, estoy de El acuerdo. aluminio. Ah, Estoy de ok, acuerdo, bueno. pero no me parece que haya Ok, estado usado como un estereotipo encima. Me parece que estuvo bien usado. ok. Ah, ok, dale, pasamos a actuaciones. A mí me Pasamos. encantaron las actuaciones, todos, cada uno desde su rol, eran pocos, y cada uno desde el tamaño que le permitía a su personaje. Creo que fue un laburo excelente de todos los que fueron actores acá. Ashley Judd y Michael Shannon, bueno, tuvieron seguramente los papeles más complejos, sobre todo Shannon, que interpretó a Peter. Él puso el cuerpo, literalmente, tuvo ataques de tipo epiléptico, tuvo arranques de bronca, movimientos con la cabeza y con los brazos golpeándose la cabeza, tipo tics en los ojos, en la cara, bueno, se golpeaba, todo lo que necesitó con su cuerpo para que entendiéramos que su personaje estaba totalmente traumado o totalmente sufriendo. Y yo realmente me creí todo lo que le sucedía. Y yo creí, que esto es más importante todavía, que el propio personaje creía lo que decía, ¿no? Creía que, o sea, estaba encarnando el papel de una manera que yo le creía la situación en la que estaba. ¿No? Y eso me parece que es muy difícil. No vi un tipo actuando, sino que vi una persona sufriendo todas estas cosas que el personaje de Peter sufría. Bueno, creo que estuvo a la altura del personaje y que fue un personaje totalmente desafiante. Agnes también tuvo su lucha, su malestar, su caída a la locura. Ella cae, a él ya lo vemos consumido desde un primer momento. Ella va cayendo, se va desvinculando del mundo de a poco. Que él también, ¿no? Pero bueno, él es como que ya había empezado antes ese proceso él. Y bueno, la actriz también lo interpretó de una manera que me sorprendió para bien, porque había empezado bastante más tranquila, había empezado sin demasiada estridencia y después se fue acoplando a él, a estos movimientos eh, repentinos, que sí, se puso a la altura de él en todo sentido. Después, quiero decir que los vi a ambos hiper comprometidos con lo que hicieron, muy metidos cada uno en su personaje, lograron que los personajes resulten creíbles. Y cuando hablemos bueno, de Refier Madness o de Cuéntale a tus niños, esto va a cobrar otro sentido, porque acá, si bien ya vamos a hablar de la construcción de los personajes desde el guión, acá los actores se tomaron en serio sus personajes, ¿sí? Para mí se comprometieron con sus personajes y los hicieron tridimensionales, les dieron una vuelta de tuerca. Bueno, también la ex pareja de ella, este ex convicto que iba y la golpeaba y maltrataba a todo el mundo, a mí no me gustó tanto. Seguramente no estuvo, por supuesto, a la altura de los dos protagonistas, pero mi problema con él creo que pasa por el guión, más que por el actor en sí. Creo que interpretó al personaje que le propusieron y también fue bastante creíble, sin terminar de cerrarme, pero me parece que, bueno, antes de meterme con eso, este, quiero mencionar a la amiga de ella, RC, creo que eran las siglas de su nombre. Sí. Este, bueno, tuvo un personaje con muy poca participación, los presentó a Peter y a Agnes, salía con ella, después quiso separarlos y ella lo eligió a él en una escena clave porque era como el momento donde ella elegía desvincularse de la realidad para acompañar a Peter. No me pareció demasiado exigida, RC, eh, ni ella ni la expareja eran personajes que jugaban otro partido desde lo argumental. Venían a ser el ancla, ¿no? Estaban en otro plano y, y bueno, por supuesto que desencajaba para lo que eran los dos principales. Bueno, lo que quiero decir ya lo voy a decir en guión, así que te dejo a vos con tus actuaciones. Ok, bueno, como no.
Yo creo que en general hubo un buen trabajo de calidad con las interpretaciones. Obviamente Shannon y Jude hicieron un excelente Ujú. trabajo, ¿no? Se complementaron con personajes que claramente estaban quebrados, ¿no? Que personajes que estaban en busca de algo que los sacara a flote y lo que terminan haciendo es hundirse aún más y más. Y nada, me parece que trabajaron muy bien, realmente se sintió como que tenían química aún, cuando era una química extraña, cuando por ahí no, qué sé yo, como que pasaban las cosas para con los personajes por una cuestión de casualidad y como ellos después no definirían o examinarían para terminar de entender qué era lo que los había llevado a encontrarse de esta manera tan extraña. Y nada, disfruté, digamos, ir viendo cómo desarrollaban esta química, ¿no? Cómo iban cayendo más en más y, digamos, el quiebre de Peter, que al principio nada más es una persona que aparenta simplemente estar buscando a alguien que le escuche y después, digamos, lo vemos, ¿no? Ya completamente entregado a su propia historia, a desembolsarlo, ¿no? A ponerlo encima de la mesa. Claramente estaba buscando a alguien que le escuche, pero bueno, no. Este, de a poco es como que se va atreviendo más y más y me parece que eso estuvo muy bien plasmado, como dije, Ujú. un gran trabajo. Me parece que no es un... No debe haber sido un personaje fácil, que... no, bueno, con todos estos elementos que también provienen del oficio, como vos bien mencionabas, ¿no? Creo que en todo momento se demostró, digamos, el rango que él tenía para también caer en los elementos más violentos de las diferentes escenas. Este, Así que en ese aspecto también, ¿no? Muy buen trabajo. Yo estoy seguro de haberlo ya visto en alguna otra cosa que probablemente me guste, aunque también estuvo en Superman, el hombre de acero. Eh, Ujú. pero fuera de Ahora, eso, ¿a quién? ¿A quién ah, decís? a Shannon. Allá no, bueno, ahora lo googleo mientras Fue hablas. Zod en la primera película del hombre de acero, de Superman, de las Ajá. modernas, ¿no? Sí, Este, no las vi, pero entiendo dónde vas. Nada, excelente trabajo, muy bien desarrollado, con algo que no también es difícil, todo esto de la paranoia y demás, y bueno, en el medio, ¿no? El abuso de las sustancias que claramente formaba parte. Em, Se prestaron a mucho, a mi parecer, y terminó agarpando. Eh, Me parece que jugaron bien con los papeles que tenían. Los personajes secundarios no me molestan, me gustan. También me gustó el psicólogo que lo vino a buscar a él, que de hecho vos sabés que también el psicólogo, o bueno, esta persona, no sabemos si realmente era Sí, tal psicólogo, cual. creo que también ayudó a participar en esto de saber o no saber de qué iba el tema, ¿no? Claro, totalmente, sí. Como que él también, no se sabía si estaba dándole le seguía el juego a Agnes simplemente para lograr llevárselo a Peter y ya, o si realmente Ujú. había algo detrás, ¿no? Entonces esa ambigüedad me parece que estuvo muy bien representada en la película y la actuación de esta persona también funcionó. Sí, entiendo. Eh, Pegó bien. sí, cayó bien en este conjunto, ¿no? Es Eh, músico. Este muchacho es músico, además de que actor. Mira, Shannon. muy bien, muy bien. Después vamos a hacer review de alguno de Vos, sus discos entonces. vos que andás buscando CDs, exactamente. ¿Viste? Estuvo en Fahrenheit 451, no sé si la viste. Estuvo en No. Knives Out, la que vimos en Ah, casa, me sí, parece. sí. No sé qué hizo, pero estuvo ahí. La forma del El agua. padre de la familia. Shape of Water no la vi. Mira, continúa. Nada más. Sí, estoy viviendo, pero no te quiero interrumpir. No, igual hasta ahí llegué. O sea, Ok. no tengo mucho más que agregar. Me gustaron en general. Buen trabajo. Aparte me gustó ver algo, digamos, más, digamos, dentro de este calibre de Ali Shoot, porque en particular no recuerdo haberla visto en ninguna película y me gusta y demás. Ujú. Así que fue una grata sorpresa verla en este papel. Y voy a vos. Ok, muy bien. Mientras yo termino la búsqueda, te cuento que también estuvo en una que se llama Night Before. En 8 mire la de... Ismael. sí, la de Eminem. Sí. No recuerdo qué Mira vos, hacía ahí. yo tampoco. Estuvo haciendo de Greg Buell. No sé quién. Desconozco. Greg Buell, no me acuerdo quién era. Bueno, ya termino Pearl Harbor, Tigerland, Chicago Cub. Bueno, listo, eso era todas. Paso al guión de Bueno. esta película. Y bueno, primero quiero aclarar que la vi después de haber visto Tell Your Children's o Madness Refier. Reefer Madness. Así que quizás, y este es mi miedo, esté yo medianamente sensible a que acá haya un dedo acusador. Entonces te lo digo desde antes para que vos sepas que
podés marcármelo tranquilamente que yo mismo estoy abriendo la posibilidad de que eso esté pasando. Ok. Yo creo que hubo un aire, sobrevolando el guión, un aire de culpa al estilo de vida de esta gente que estaban describiendo, ¿no? De estos personajes. Para exagerar un poco, una especie de, esto les pasa por lesbianas, esto les pasa por tomar merca, por tomar crack, por tomar alcohol, esto les pasa por divorciarse y ser malos padres, ¿no? Por desertar del ejército, ¿no? Como una especie de sucesión de, de atributos negativos desde el punto de vista de los valores clásicos estadounidenses, donde pusieron muchos detalles, como digo, negativos para ese punto de vista clásico. Sentí un juicio, lo que digo, un juicio negativo desde la misma concepción de los personajes, divorciados, malos padres, desertores del ejército, toda la sarta de estereotipos negativos del buen ciudadano desde una mirada que se cree superior justamente a ellos. Y todo esto sin nunca entrar a contextualizar, a ver qué pasó con ese hijo, que nunca sabemos, o por lo menos yo no me perdí si pasó, si se sabe qué pasó que Peter dejó la guerra, como que nunca profundizaron desde ese lado. Profundizaban en lo otro, en lo que justamente les estaba pasando ahora a esos muchachos, o creían que les estaba pasando. Saliendo de ahí, que al mismo tiempo tengo miedo de que, como te decía, de que esté pensando esto influenciado por la película anterior, Y que es la película siguiente de la que vamos a hablar. Sí. para, para comprobarlo deberías decirme dónde están las pruebas de lo que decís. Bueno, déjame terminar con esto y después correme, porque primero me gustaría terminar de redondear mi idea sobre el guión. Como tráiler de suspenso, únicamente como tráiler de suspenso, la película Thriller. me gustó. Thriller, bueno, le voy a decir tráiler muchas veces. Mi thriller favorito son los psicológicos, del tipo La Isla Siniestra o Club de la Pelea, poniendo el ojo, como vos me has enseñado, en esta pereza de los escritores donde no sabemos bien cómo hacer esto, entonces un loco lo hizo, ¿no? Pero bueno, no deja de gustarme ese instante donde yo caigo de que todo lo que me venían presentando era falso y era producto de un delirio del personaje principal que me hicieron creer a mí, porque así está pensada la película, como El Club de la Pelea y como La Isla Siniestra. A mí esas películas me dejaron un gusto hermoso porque justamente me divertí viéndolas, más allá de que después podemos caer en una segunda lectura. Me divierte esto de haber sido engañado y después que todo cierre, dejándome afuera a la idea que yo me venía haciendo, ¿no? Y también, para ser sincero, me da curiosidad todo el tiempo la inspección de la mente humana y todo de lo que es capaz, mente humana. De nuevo, poniendo como pata La Isla Siniestra y El Club de la Pelea. Eh, Teniendo, repito, el reparo de no caer en estigmatizar a cualquier persona que padezca de alguna enfermedad mental. En este contexto tuve muy poquito de lo que me gusta acá, en esta película, en Bubu. Un poquito del engaño de un director al espectador, a mí. Apenas unos instantes con los bichos y creerle a Peter, por lo menos yo, que estaba buscando bichos, que le picaba el cuerpo, que lo estaban buscando por desertor. Yo, las primeras veces que él lo mencionaba, sí, le recontra creía y estaba pensando que la película podía ir para un lado interesante, para ver qué le pasó a él en la guerra, em, como para que haya un mensaje negativo a cómo queda la gente, cómo quedan los excombatientes y la poca ayuda que tienen del Estado para reinsertarse en la sociedad, de los que tienen problemas para hacerlo. En fin, a la escena siguiente de esto que yo estoy hablando, de la parte en la que me creí lo que estaba pasando, o un minuto después de empezar el engaño de los bichos o de tipo desertor, ya nos aclaran que son dos personas totalmente desvinculadas de la realidad o en proceso de desvincularse de la realidad, y ya nos hacen no creerles más, sino simplemente disfrutar de la diferencia entre lo que ellos están pensando y lo que realmente está pasando, que la película se esmeraba en ponernos un paneo totalmente embravecido de la habitación por dentro, con este helicóptero, con estos bombazos que suenan, y después nos ponen al ex pareja de ella golpeando la puerta y nada más. Como, como que hay muy poco juego de ese engaño. Enseguida te dicen, mirá lo que piensan ellos, pero mirá lo que de verdad está pasando. Es como que no jugaron con eso que yo estoy diciendo que me gusta que jueguen. Pero también fue el Entonces final a de la mí, película. O sea, sí, sí, pero ¿cuánto la construyeron? El engaño, yo hablo del engaño, ¿cuánto construyeron el y engaño? hasta ese momento no se sabe si es verdad o no. Porque el mismo Bueno, psicólogo se lo reconocía. Decían, eso no es una alucinación, le dice ella cuando le saca un bicho. Así que, sí, bueno, sí. Bueno, esto me dejó a mí por lo menos un gusto a que fui poco engañado. Y yo ya cuando veía para dónde iba me gustaba, digo, bueno, voy a ser engañado. Y me quedó gusto a poco, ¿verdad? Eh, Tampoco conocí a los personajes.
nunca los comprendí, nunca me los pintaron desde el antes, ni siquiera en las charlas entre ellos que tenían cierto grado de profundidad y de confianza y de apertura. Después vi cómo el que estuvo preso salió peor o igual a como entró a la cárcel, ver cómo el desertor del ejército cae en un delirio extremo y nunca saber qué le pasó en la guerra, qué vio en la guerra, qué tuvo que hacer en la guerra para que, no sé, para que le produzca todo esto. Me hubiera gustado que sus trastornos pudieran tener un origen ahí, pero no creo que hayan buscado eso acá como... Yo estoy buscando el germen de la película, qué quisieron hacer, qué quisieron decir, o a partir de dónde empezaron a construir esta película. Nunca supimos qué pasó con este hijo perdido, o yo por lo menos me perdí, si en algún momento lo explicaron, pero sí sabemos que la madre siente mucha culpa, se siente una mala madre, y acá vuelve a haber un dedo acusador sobre ella, siento yo de la película. ¿Por qué? Y porque justamente en varios momentos dice yo debería haber estado ahí, como que, Pero ¿qué tiene que ver la culpa que ella siente al haber perdido un hijo cuando lo estaba cuidando con que la película le eche la culpa? bueno, yo te puedo decir que me quedó la sensación Bueno, pero yo te de pregunto por qué. que O sea, sustanciámelo. es una sensación. Y pero Bueno, si voy a es tratar de una hacerlo. situación, yo te agarro y digo, y yo pienso que la película en realidad trataba sobre la crisis económica en Argentina porque en cierto Y momento lo me podés pareció... hacer. Bueno, Lo pero si podés no lo hacer, hacelo, sustancio de pero... ninguna manera, no significa nada. O sea, Bueno, eso es lo que te yo digo, creo que... construyamos esa idea, nos sustanciamos, ¿no? En este momento pasó esto y ella sintió esto, ¿no? Pim pam pum. Sí. Y así, Bien. así lo podemos... Sí, sí, entiendo lo que buscas, pero francamente no tengo. No te puedo decir, en el minuto 14, segundo 15, en el diálogo, en el segundo diálogo que ella tiene con RC, le menciona tal cosa. No, me queda la sensación, más allá de los argumentos que te puedo mostrar en la película. Después, el ex marido aparece 2 o 3 veces y no aporta nada más que violencia y más estigmatización, porque la única razón por la que no llaman a la policía para que los defienda es que si viene la policía, acá hay drogas, acá hay un tipo ilegal, etcétera. Entonces, como que la gente se aleja del Estado, que en este caso vendría a estar representado por la policía, porque quieren alejarse del Estado, porque no les conviene que se meta el Estado, porque ellos también están haciendo cosas ilegales. Yo por lo menos no terminé de ¿Y hacia entender. dónde está la estigmatización ahí? No entiendo. Y que lo primero que por lo menos yo digo es, qué loco como el Estado está totalmente ausente en esto. Y la idea del Estado de llamar a la policía, de llamar al hospital, sobrevolaba, pero Peter siempre decía, no, no, no llamen porque si no me van a venir a buscar. Sí. Y ¿Pero bueno, qué me está entonces, diciendo? ¿Que están estigmatizando al Estado? no, estoy diciendo que están estigmatizando a la gente que está afuera del Estado porque está afuera del Estado porque quiere, porque si se mete el Estado en sus vidas, va a descubrir la droga y no les Pero, conviene. ¿por qué estás equiparando a todo el resto de los personajes? O sea, todos los personajes posibles de este mundo ficticio. ¿Por qué estás pensando que... O sea, de estos dos personajes específicos están hablando de todos? No, de todos no, pero los personajes no nacen de la nada. Los personajes pueden responder a un nicho, pueden apuntar a Ok, algo, el pueden nicho estar... son una porque- madre que perdió un hijo mientras lo estaba cuidando y un ex militar esquizofrénico que no está tomando su medicación y que cree que tiene bichos adentro. Ujú. ¿Vos te identificás con esos personajes? No, yo no. ¿Y quién pensás que se Pero podría identificar con esos personajes? no, no digo que se puedan identificar, sino que la persona que los escribió le apuntó a tal, ¿Por a qué? tal nicho. ¿Por qué pensás que Por estamos... estas... Pero ¿por qué pensás que estamos viendo una crítica y no el sufrimiento de los personajes que si hubiesen tenido un sistema Sí, un sistema de contención a su alrededor se podrían haber porque no me salvado? parece que hayan construido los personajes de una manera que apunten a recibir empatía del televidente ¿Por y qué no no? a recibir porque es una sensación, de nuevo, es una sensación que me quedó. Porque hemos visto miles de películas donde uno empatizaba con los personajes. Y acá no me parece que haya sido la búsqueda. Que no, no sé si me quisieron hacer a mí empatizar con Peter, sino señalar a Peter. Y lo mismo con Agnes. No, Pero porque si me señalar querés para hacer empatizar identificar a con ella, quién. Porque de nuevo, si me, si vos no me puedes decir que estos son un arquetipo de dos tipos de personajes, señalame a quienes están representando en el mundo en el que vivimos. al universo white trash de Estados Unidos. A Cletus de los Simpsons. Ninguno de los dos, ninguno de los dos en particular pareciera, digamos, tener demasiadas características del sur en cuanto a cómo se comportan y cómo hablan y las cosas que hacen. No sabía que el white trash era sureño Sí, exclusivamente. sí, usualmente se le identifica como eso. La gente del sur Mira, pobre que vive en trailers. en sus O en trailers. moteles en este caso. Sí, sí. Yo vi a Cletus acá. No porque yo, o sea, yo pienso que los escritores de esta película se esmeraron en hacernos, mirá lo que le pasa a Cletus.
no Cletus de los Simpsons, hablo, sí, Ujú. para que te ubiques. De nuevo, me encantaría que vos digas que no y que me propongo la tuya, pero es la sensación que me quedó a mí. No, no, yo Quizás, y entiendo por que te eso haya te dije quedado apenas empecé a hablar de guión, yo entiendo quizás, yo entiendo que te haya quedado la sensación, pero no me estás dando ninguna prueba de eso, entonces es como que no tengo nada que, o sea, no tengo nada que refutar porque no me estás dando ninguna razón para que sea así. Pues lo único que me decís es, eh, veo este personaje y me parece que es esto, y ya está. Y no me lo sustancias con pero a vos te parece la... a vos te parece que se hayan cuidado o que hayan intentado que nosotros empaticemos con los personajes, con su sufrimiento, o que los señalemos y nos divertamos con él. Yo... O sea, nos No, divirtemos, nos entretengamos. No digas no, esto. yo creo que es una película en la que uno se tiene que horrorizar de lo mal que puede llegar a estar la gente cuando no tiene nada más que los contenga. Bien, sí, bueno. Sin Ahí podemos simpatizar estar con de los acuerdo. personajes porque hacen cosas... Bueno, la chica Agnes no tanto, pero digamos se comporta bastante de mierda, pero está en una situación de mierda también. Y Peter Mm. es un tipo que claramente está fuera de control. Y, y real o no, está en un mismo estado en el que están otras personas, como lo han estado en este año, por ejemplo, como un padre de familia conspiranoico que asesinó a sus dos hijos porque pensaba que tenían sangre de reptil Wow, por la, no me enteré del por la caso. madre. Wow, Así que interesante. no me Bueno, parece ¿me dejas muy continuar irreal. con guión? Por favor. No, yo no dije que era irreal. Digo que le noté un tono de señalamiento. Yo por lo menos no terminé de entender quién era este tipo al que mataron a puñaladas. ¿Qué fue a hacer ahí? ¿Qué dijo verdaderamente más allá de lo que interpretaron los protagonistas? ¿A qué fue? ¿Fue a ayudarlos? ¿Sería alguien del Estado? Este, Porque tampoco parece haber una denuncia de, por lo menos para mí, es otra vez una sensación, de los solos que están estos muchachos en el mundo, de los pocos contenidos que están por una red estatal, como decíamos. Para mí no hay una denuncia atrás de todo esto. Y si la hay, justamente es a los personajes y no al sistema, es lo que yo siento, sino justamente un señalamiento a una especie de educación. Como, por eso hablo todo el tiempo de Tell Your Children. Como, vean niños, no se droguen, sean héteros, no se divorcien, no sean pobres, que les pueden pasar estas cosas. De nuevo, es la sensación que me quedó a mí, quizás El único totalmente personaje influenciado. homosexual en la película fue la rubia, la cual fue Sí, maltratada por Agnes y, y se tuvo que ir. y Agnes trabaja en un bar gay. ¿Y qué tiene? Y bueno, es parte de la composición del personaje que yo vengo a decir que para mí Pero intentaron pero ahí, hacer ahí eso. sí estás diciendo que están atacando a las personas gays y te mandaste cualquiera. Una de las únicas personas que actúa de manera coherente en esta película es una persona gay. Sí, lo sé. Ponele, sí. Pero de nuevo, para mí hay un señalamiento como, mira, este personaje se mueve en un círculo, va a bares gays, trabaja en un bar gay y le pasan todas estas cosas. Además es De una hecho, madre que se siente culpable por... Agnes la insulta por gay en un momento cuando se enoja y la echa. Ajá. Sí, ok. El ex marido también, bueno, está bien, dejémoslo en que esa es la sensación de que me queda y quizás con lo que vengas a decir vos ahora cambie esta sensación. Yo lo que te decía es que no estoy de acuerdo con esta obsesión que vos tenés a veces de analizar todo desde lo político, cuando la película no necesariamente tiene contenido político. Eso es lo que estoy diciendo. Vos decís, vienen a legitimizar y demás. Y hay películas que simplemente se hacen por una cuestión de entretenimiento o visualizar una idea o situación particular. Y me parece que esta película no intenta hacer, digamos, demasiadas cosas consigo misma o denunciar sistemas, sino que simplemente está interesada en explorar una situación particular que es una persona que tiene muchos problemas, debería tener una red de contención que le ayude a sortear estos problemas y sin embargo no termina en la calle abusando de sustancias, ¿no? En un ambiente que propicia un estado violento, no un estado violento, porque no, sí uno de los errores que suele haber es que que se toma la esquizofrenia como un estado inherentemente violento, ¿no? Dentro de lo que es la representación de las enfermedades mentales en las películas y demás. En ese sentido, o sea, no, ahí ya no sé esta película particularmente de dónde se está parando en cuanto a esto, porque me parece que no necesariamente lo está jugando a Peter, sino que lo muestra como una persona que está sola, que está abandonada por todos lados, puede estar o no escapando de otras personas, pero por ejemplo, esta persona que lo viene a buscar, que parece trabajar con el gobierno, me parece que tenga o no buenas intenciones para con Peter, estaba completamente preparado para engañar a Agnes y
¿no? A ayudar a que lo reduzcan a Peter y que ella lo traicione simplemente por el hecho de que ella tal vez consiga el hijo, lo cual no obviamente y probablemente haya sido una mentira, porque si ellos estaban alucinando todo esto, el tipo este realmente no tenía ningún conocimiento o capacidad del hijo de ella, más de saber que existía, y lo estaba utilizando para manipular a una persona vulnerable. ¿Me explico? Te explicás, pero yo abro la ventana de que también esto del hijo lo haya flasheado Agnes, ¿no? Más Como que lo allá haya de flasheado a Agnes. que Agnes haya flasheado que el tipo le salió con el hijo cuando en realidad el tipo quizás ni se lo mencionó. Pero si El tipo estamos en toda esa conversación, no estamos viendo los flashes de Agnes, estamos constantemente viéndolo desde el punto de vista de él, o sea, el chabón cuando agarra, o sea, la cámara se posiciona en él y empieza a recorrer toda la casa con él. Y Agnes es más como el conejito asustado que está ahí a un costado mientras él va examinando todo. Ujú. Sí, Bueno, entiendo. en Continúa. fin. Dejo la ventana abierta. Vos Sí, entiendo. No estoy de puedes tener acuerdo. razón. No estoy de acuerdo. Me parece que es una película que examina varias cosas que son interesantes, pero últimamente está más interesada en contar una historia que es cuando las cosas salen mal, ¿no? Cuando una serie de eventos desafortunados llevan a que una persona que no necesariamente era violenta termina, ¿no? Cometiendo eh, un acto tremendo, ¿no? Terminan, bueno, suicidándose dos personas y matando a otra, una tercera, este doctor. Nada, siento que hay como un ambiente muy interesante en esta película, entre todo lo que pasa y lo que no pasa. No sabemos, obviamente, constantemente dónde están posicionados los eventos de lo que es eh, lo que es la vida de Peter, realmente qué cosas pasan ahí, ¿no? Eh, y probablemente se podría haber explorado mucho mejor o con más tacto, pero me parece que no quita, digamos, que la película sea interesante o entretenida. Vemos también, ¿no? Los actos a los que se ve expuesta Agnes en cuanto al dolor y digamos, la violencia que sufre de parte de su expareja. O sea, vemos, digamos, como hay una naturalización de ciertas situaciones en las cuales también nadie sale a protegerla. O sea, inclusive la amiga aún en sus mejores momentos, digamos, también estaba ahí como riéndose de que el tipo se había aparecido y demás. Y la primera reacción debería haber sido horror también, qué sé yo. Entonces ahí hay por ahí una ambivalencia de las cosas que le están pasando a los personajes o cómo reacciona el mundo a su alrededor, y nos muestran también, digamos, que hay una naturalización de la violencia. Este es son cosas que hay que marchar con cuidado. Esta película probablemente no sobreviva necesariamente a un análisis de cómo interpreta lo que son las enfermedades mentales, entonces ahí en ese sentido me es difícil interpretarlo, pero como te estaba diciendo también antes, también tengo en cuenta cuando estoy viendo esto y lo que hacen estas dos personas, esto que te digo, ¿no? Un padre que sin tener ninguna enfermedad mental, simplemente siendo un conspiranoico, mata a sus dos hijos por creer que tenían sangre de reptiles, como te digo, de parte de la madre. Así que esto también tiene, digamos, ese otro elemento, eso también que termina siendo, digamos, parte de nuestra realidad, termina siendo parte de esto que nosotros vemos, y que es tan difícil también, ¿no? De conllevar con esta realidad en la que vivimos, en que la violencia es constante y hay gente que alimenta las paranoias de los demás simplemente por una ganancia monetaria, usualmente es lo que pasa, ¿no? Por un poder político, es que se alimentan a estas personas que tanto sufren, que tan mal la pasan, y siguen estando expuestas, y eso lo veo reflejado en la película y me sorprende, ¿no? Porque también la distancia, pero digamos que fácil es, digamos, terminar llevando a la desesperación a una persona, al dolor, a que pasen todas estas cosas. Este dibujo no me gusta para nada, pero lo vamos a terminar porque ya estamos acá en el baile. ¿Qué le vamos a hacer? Y puede no ser tu mejor dibujo. Bueno. Está para que yo lo diga, ¿no? Pero gracias. A mí me gusta darte la razón. Sí, veo. Así que nada, me parece que es una película, digamos, que tiene algunos elementos complejos, que están bien, ¿no? O sea, que vemos un buen rango emocional de los protagonistas, o sea, no hay, digamos, un mal elemento ahí, y que hay una exploración interesante. Tal vez no es una película que te termine dejando mucho más de una experiencia interesante o algo que por ahí te asemeje a otros películas, digamos, de este género. También tengo que decir que me hizo recordar
por todos los bichos, y que casi hubiese pensado que era un guiño o que hubiese estado basado en algún cuento de Philip K. Dick, que tiene algunos personajes así ya, pero bueno, también no, como que todo esto de los insectos parece tener una asociación con el consumo de ciertas drogas, de paranoias inducidas por el uso de ciertas drogas. Así que nada, ahí está. Eso tengo para comentar. De nuevo, la película no tiene, digamos, demasiados mensajes o exploraciones dentro del contexto político mayor o lo que representan cosas como el ejército. Hay algunos pequeños ataques muy suaves hacia todo esto. Pero no nada demasiado profundo que vaya a calar necesariamente. Simplemente está ahí. Ok. Agrego que sí, que a mí me encanta buscarle el costado político a cada película, porque creo que en muchísimos casos lo tiene. No creo que sea una obsesión, porque en muchísimos casos no lo busco, no lo encuentro, no lo menciono. Más allá de No, pero ¿no? en la música lo haces constantemente, por ejemplo, también. Sí, en la música sí, totalmente. Y bueno, pero toda la música que vos Este, escuchás tiene cargado mensaje político. no, pero en el tema de la música, a veces la ausencia de mensaje político es mensaje político. Pero bueno, es algo que a mí me gusta hacer y voy a continuar haciéndolo. No, obviamente, pero me parece que es una empresa que no raras veces va a terminar bien. Y aclaré, no, no te creas. De hecho, la primera vez que me lo decís, hace más de un par de años que estamos con esto. Sí, pero Y aclaré que ya quizás, sí. pasó esto de quizás buscar algo donde quizás no lo hay, que lo que me pudo haber influenciado o empujado fue que lo vi justo después de Tell Your Children's, de la que ya hablaremos, pero es una película que muy puntualmente trabaja en ese rango. Sí, Así que, ok, yo le voy a poner un 6. muy bien. Disfruté de las actuaciones, disfruté mucho de la producción, y pude salirme de esto que yo hablo del mensaje que quería leer para disfrutar de un poco de lo demás, a pesar de que la película levantó mucho la vara, puso muy arriba su propia vara, poniéndose en el mismo yugo que varias de mis películas favoritas, como La Isla Siniestra y como El Club de la Pelea, y después creo que no estuvo a la altura de eso, pero estamos hablando de una película que disfruté. Así que mi puntaje es un 6. Muy bien. Yo pensaba que va a ser un 7. Es una película interesante, con un buen Ok. ambiente. En general, digamos, desarrolla las cosas de una manera, lo cual te deja bastante en el sentido de las sensaciones, los sentidos, explorar y ver cómo va a pasar con estos personajes, descubrir junto a ellos cuál es la realidad, pero sin calar más hondo que eso, como un vistazo a la vida de dos personas completamente desesperadas y abandonadas, por el resto del mundo, que sin saberlo están necesitando una conexión, pero lamentablemente cuando se encuentran en el uno en el otro es de una de las maneras más destructivas posibles. Ujú. Sí, coincido plenamente. Bueno, Vamos a hacer la transición. vamos a hacer la transición.